Cuando lo encuentre, Isaías capítulo 5, nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a leer versículos del 13 al 25, Isaías capítulo 5, comienzo en el versículo 13, me acompaña por favor en la lectura de los versículos que tienen número par, por favor. Isaías 5:13 dice la palabra de Dios: Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia, y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consuelo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora el paja, así raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Juntos. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Vamos a orar. Padre, Señor, tu palabra es eterna. Leemos de este profeta, Isaías, Padre, escrituras que aún en tiempos bíblicos, en tiempos del Nuevo Testamento, ya eran escritos antiguos, pero vigentes, y asimismo sigue siendo el día de hoy, Señor, a unos 2700 años de que estas palabras que leemos fueron escritas por primera vez, aunque si bien tu palabra es eterna, Señor, sigue habiendo sabiduría en ella para nosotros. Padre, abre nuestro entendimiento, dirígenos con tu Santo Espíritu para poder discernir lo que Él mismo, tu Espíritu, dice a tu iglesia, a cada uno de nosotros. Bendícenos con tu presencia, oh Señor, porque lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El título del mensaje esta mañana es La batalla entre los que obran el bien y el mal. Es una batalla que no es una batalla campal en el sentido de que tú necesariamente veas las armas de fuego, aunque las hay, o veas los disparos, y sin embargo es mucho más real esta batalla, porque es una batalla continua, pero hasta nuestros días ha llegado y nos abraza, ya que entre todo el amplio espectro de ideologías y de pensamiento y de corrientes y filosofías que moldean el pensamiento humano en lo referente a nuestra visión de Dios y la visión de la vida, la visión del mundo, la visión en temas de fe o, si alguien quiere llamarle religión, doctrina, de sociedad,
la vida social, la vida política, la educación, etcétera, podemos resumir toda forma de conocimiento y de percepción, toda postura, en dos posturas realmente. Una que declara que Dios es, que Dios existe, y la otra que no hay Dios. En estas dos posturas se resume toda la amplísima gama de lo que el hombre hace o discierne o piensa o habla y decide, y ahí mismo está comprendida esta milenaria batalla entre los que obran el bien y el mal. La primera premisa que dice que Dios es, que existe, que es real, que Él creó todo lo que hay en los cielos y la tierra, que por tanto, como es creador, está en control de la tierra, del universo, de los asuntos de los hombres, aun cuando no roba al hombre de su libre albedrío, pero está en control en el pasado, en el presente, como también en el futuro. Él lo conoce antes de que suceda, y así son sus profecías, que Él declara los acontecimientos antes de que ocurran. Nada pasa en día alguno, en absoluto, ni las cosas grandemente buenas o terriblemente malas que causen ninguna causa de asombro o sorpresa al Señor. Y eso nos debe dar ánimo y consuelo, hermano. En todo lo que pasa en nuestra vida, Dios ya lo sabía de antemano, y no solamente lo sabía, tiene un plan, tiene un propósito. Esa es una visión del mundo, una visión de la realidad. La otra, como le dije, es una de dos opiniones, es aquella que niega la existencia de Dios, que declara que si no hay Dios, entonces yo soy el Dios y Señor de mi propia vida. Que la verdad es relativa, es un mito, como Pilato cuestionó a Jesús, ¿y qué es la verdad? Pero lo dijo en actitud de, como si la verdad no existe, cada quien es autor de su propia versión de la verdad, y eso lo escuchas hoy en día. ¿Esa es tu verdad? ¿Lo que tú piensas es tu verdad? ¿Yo tengo la mía? No, hermano, la verdad es lo que es. Dios es, Cristo es, su palabra es, sus reglas son. Pero los que piensan que no hay Dios, dicen todo es relativo, nada es absoluto. Pero hermanos, si no hay Dios, entonces no hay manera de definir el bien y el mal. ¿Alguien está de acuerdo que matar es malo? Eso lo sabemos porque hay un Dios, porque si no hubiera Dios, tú serías tu propio Dios y podrías decir, este me cae mal y lo mato, y eso es bueno porque a mí me cae mal y debe ser bueno quitar de enfrente de mí los que obran el mal. Por eso es que has visto tanto homicidio y tanta eliminación de pueblos en nombre del bien. El comunismo se avanzó a costa de unas 100 millones de muertes. En la Segunda Guerra Mundial, un hombre llamado Hitler pensó que era bueno deshacerse de los judíos y mató a 6 millones de judíos. En total, unas 60 millones de personas murieron. Ahí piensan que es correcto que la mujer decida lo que pase con su cuerpo, y la verdad es que no somos nuestros para empezar. Somos de Dios. Nuestro mismo cuerpo no es nuestro, menos aún es nuestro o suyo de una mujer lo que se gesta en su cuerpo. Debe tener la opción de decidir, y la decisión se toma 9 meses atrás, no en el momento que el niño está por nacer. Pero le llaman algo bueno a que la mujer tenga la elección que hacer con la criatura que se gesta en su vientre. Y en nombre de bien, en Estados Unidos tan solo han muerto 70 millones de criaturas, en China 500 millones. Si tú sacas la proporción de los 1.400 millones de habitantes chinos, más los 330 millones de habitantes en Estados Unidos, y lo sumas, y ves la proporción que ellos forman de la población mundial, haz la cuenta de cuántos millones y millones de niños han sido abortados. Juntos, más o menos, suman unos 1.700 millones de habitantes, esas dos naciones de cuya estadística sé sus abortos. ¿Cuánto es la estadística de abortos de todas las otras 192 naciones del mundo? No lo sé, pero si haces nada más la proporción, y vamos a decir que estas dos naciones forman la quinta parte de la población mundial, y entre ellas se suman unos 570 millones de abortos, ¿qué nos dice eso? Que a nivel mundial estamos hablando de unos, ¿qué son?
2.800 millones de niños que por obra principalmente de papá y mamá nunca vieron la luz del día y fue un asesinato planeado. 2.800 millones de habitantes. Más o menos para que te des una idea cuántos son 2.800 millones de habitantes, piensa en toda la población de China y toda la población de la India juntas. Esos son 2.800 millones de habitantes. De bebés muertos, no por cualquier causa. Eso sin contar todas las demás muertes. Y eso, en alguna manera, es hecho esas muertes a nombre del bien para aquellos que no reconocen que Dios es el dueño de este universo, el dador de vida y el único que puede determinar los asuntos de la vida y la muerte. Según estas dos posturas de si hay Dios o si no lo hay, los que somos creyentes entendemos que toda vida es sagrada desde el momento de su concepción. Leyes hay en naciones que protegen los huevos de una tortuga, de un águila, sabiendo que allí hay pues una cría del animal mencionado, pero de alguna manera no se reconoce en el vientre de la madre que ahí hay un ser humano. ¿Qué puede haber entonces? Le llaman, es un conjunto de tejido, es una masa, es un feto, pero no es una persona. ¿Cómo hemos podido llegar a tal grado de inconsciencia, de ignorancia y más que todo de maldad? ¿Se da cuenta de la realidad de la batalla entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira? ¿Sabes qué es lo grave? Que mucha gente dice, bueno, no, yo nunca aborté, quizás, y hay quienes lo hayan hecho y ojalá que estén en un estado de arrepentimiento, ya lo que se hizo, hecho está, pero puedes implorar el perdón de Dios si alguna vez se vio involucrado en eso. Pero mucha gente no teniendo parte, de alguna forma aprueba a aquellos que lo hacen. A mí no me corresponde, que cada uno decida, está bien, dicen. ¿Está bien? ¿Está bien que alguien opte por matar a sus propias criaturas? Una familia es una institución creada por Dios, así lo entendemos, para los que no negamos la existencia de Dios, que Dios es real, que Dios tiene control y está basada en la unión duradera de quien Dios creó primero, a un hombre y a una mujer, para crear la institución del matrimonio indisoluble, inseparable por el hombre. Gloria a Dios por matrimonios, como hoy en la noche veremos, un matrimonio que por 54 años, por la gracia de Dios, hermano, siguen juntos. No es fácil, pero hay algo en un hombre y una mujer que reconoce, es el plan de Dios. Y más allá de mis problemas, más allá de los retos, de las circunstancias, el plan de Dios está por encima de todo y debe ser respetado. Porque hace 54 años, en este caso, y 25 en otro caso, y etcétera, lo que cada uno tenga de casado, prometimos hasta que la muerte nos separe. Toda clase de otras circunstancias hay para ya dar por terminado el matrimonio. Se acabó el dinero. Se acabó quizás la fidelidad en algún momento. Se acabó la salud. Se acabó la prosperidad. Pero la promesa fue la fidelidad, el amor, el cuidado, el respeto, en lo próspero como en lo adverso, en la salud como en la enfermedad, en la riqueza como en la pobreza, hasta que no el juez de lo civil, no la carencia de esto o aquello venga, sino que hasta que la muerte, algo que solamente Dios puede determinar, nos separe. Pero hoy el hombre no lo ha hecho totalmente disoluble, puedes ir con el juez de lo civil y el hombre dice, queda disuelto, queda cancelado, permitiendo que hombres y mujeres queden unidos a lo largo de su vida con diversos hombres y mujeres, y eso en el ámbito de lo heterosexual primeramente, pero tristemente hoy el hombre ha querido redefinir el matrimonio al punto de que pueden ser 2 hombres, 2 mujeres, y una vez que el hombre se vuelve su propia autoridad,
Pues ¿quién dice que nomás tienen que ser dos? Pueden agregar otros números. ¿Y quién dice que nada más entre la mera especie humana? Porque hay países como en la India donde hay quienes han celebrado uniones así tal como sería una boda entre la especie humana y otra especie. El grado de maldad que se desarrolla cuando no reconocemos que hay Dios. Tenemos la visión que dice que Dios es el creador de todo el universo y de todo ser que tiene vida y por lo tanto tiene autoridad sobre toda su creación y Él rige todo con las leyes del universo. Pero luego hay quienes están en la otra posición de que no existe un creador, todo existe por accidente, tanto la materia como la vida misma es un accidente. No hay manera, hermano. Mira, dicen es que se requiere fe y la fe es para los tontos. Pues más fe y una mente más insensata se requiere para creer la teoría que nunca podrá ser ley porque nunca será comprobada de la evolución. No hay evolución. La evolución debería de probarse a sí misma sin ninguna falta de eslabón perdido. Deberíamos de poder ver hoy en día las especies en transición. Muchos dicen es que no se puede ver porque lleva millones. Pues sí, pero si estamos en esos supuestos millones de la transición, deberíamos poder ver especies que son mitad una y mitad otra, pero no lo hay. Todo es claramente según su especie y no hay más. Y vemos la interdependencia de la vida misma. Las flores no podrían existir si no hubiera tanto cierto tipo de aves o de insectos que las polinizan, no podrían existir. Así que no hay resultado ahí de evolución. ¿Qué sería primero, la flor o el insecto? No podríamos existir. Si, hay científicos dicen que si llegaran a faltar las abejas, ¿cómo cambiaría el contexto de la vida? Todos desapareceríamos por toda la función que se lleva a cabo a partir de cosas tan pequeñas. ¿Y qué? ¿Se regeneraría todo por evolución? No, hermano. Dios creó todas las cosas en su estado perfecto. Y todo se reproduce según su especie. Pero hay quienes dicen, no, todo existe por accidente y solamente lo palpable y lo visible existe. No hay Dios, no hay vida espiritual. El hombre es su última autoridad moral, que es bueno y aceptable abusar de la creación en busca del gozo y placer personal, que la búsqueda del gozo y placer y el hedonismo es la meta más alta y sublime a la que el hombre puede aspirar. Es la actitud de aquellos que no reconocen a Dios. Los que reconocemos a Dios sabemos que vivimos la vida por fe en Él y no por vista, pero aquellos que no lo reconocen tratan de necios a los que creen en Dios, y los que viven por vista y no por fe nos tildan de tontos, insensatos, por creer en alguien que ellos no pueden concebir, pero aún así Él es el que les dio inteligencia, Él es el que les da aire y aún el palpitar mismo de su corazón está en la mano de ese Dios. Los que creemos en Dios entendemos que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos la hallan. Y cuenta tus bendiciones si te encuentras tú entre esos pocos. Porque la vasta mayoría, millones y millones de personas en este mundo dicen que tanta gente no puede equivocarse, haciendo así ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y a la destrucción. ¿Por qué se hace ancha la puerta y espacioso el camino? Porque muchos son los que entran por ella. Así que, hermano, ¿te das cuenta la vital importancia de entender esta premisa real y verdadera en la que el Señor nos ha concedido estar? Que Dios existe, porque hay muchos que dicen, pero realmente no creen. Porque la fe es más allá que palabras. La fe es vida, la fe es testimonio. Y muchos pueden hasta con su boca decir que Dios es, pero con su vivir que realmente no es. Por eso dice el versículo 13 de Isaías 5, mi pueblo, el pueblo que se supone conocer a Dios, fue llevado cautivo. Pueblos, naciones, poderes cautivan al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De Dios, de sus caminos, de sus preceptos, de la verdad y su gloria, la de su pueblo,
pereció de hambre, escasez, pérdida. Su multitud se secó de sed. Por esto se ensanchó su interior el Seol, el lugar de muerte, el lugar de destrucción, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos. Y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. ¿Cómo termina el pueblo de Dios cuando pierde el conocimiento de Dios? En absoluta destrucción. El hombre será humillado, el varón abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Si tú crees en Dios, ¿no te da gusto saber que Dios es Dios, todopoderoso, santo, justo, fuerte, exaltado por todos los siglos, por todos los tiempos, por todas las generaciones? Y que Él es nuestro Padre, Él es nuestra cabeza, que nada puede tocarnos sin que Él lo permita primero. Estamos bien, hermano. Hay una serie de ayes que incluso había antes de la lectura que hicimos, pero aquí viene otro más, dice el versículo 18. Ay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta. Es como si hicieran toda una industria, una maquinaria del mal, del pecado, de la iniquidad, de la injusticia. ¿No vivimos en tiempos así, hermano? Tiempos de engaño, tiempos donde, como dice el siguiente ay, en el versículo 20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿No vivimos en esos tiempos de engaño, de maldad? Mira, uno de los, es un ejemplo nada más, y se presta, aunque tenga que ver con política, pero se presta, cómo robar una elección. Es milagroso, hermano, los muertos votan. Los muertos votan. La clonación es tan real que gente puede votar en un estado y en otro, en un condado y en otro. No, tan maravilloso es que ahora la computación puede ser cambiada de tal manera que si alguien va adelante en las votaciones, hay algoritmos y programas que pueden revertir todo eso. Y la gente dice bravo a la maldad, al robo, a la mentira, al engaño, aún con toda clase de evidencias al respecto. Son ejemplos. Y la gente dice bravo, bravo, qué bien. ¿Hay maldad? No, no hay maldad, es bueno. El resultado debe ser obtenido a cualquier costo. Y lo que fuese bueno debe ser abatido de cualquier manera, aún con trampa, aún con maldad, aún con engaño. ¿Te encuentras, hermano? ¿De qué lado te encuentras en las ecuaciones entre el bien y el mal? ¿Cuál es tu postura? Porque hoy, hermano, alcanza hasta el creyente también. El creyente dice, bueno, si dos hombres se aman, pues allá ellos. A mí no me incomoda, a mí no me molesta. ¿Qué daño hacen? Hacen un daño de estar del lado de la perversidad, de la degradación, de lo contrario al Señor, de cómo Él creó todas las cosas, pero estás sobre todo ante la realidad de negar la existencia de Dios, que Él es la autoridad, que Él manda, que Él dirige a esta creación. Ahí estás, y hacerte tu propio Dios. Y si estuvo aquí el martes, vimos cómo Satanás se exalta a sí mismo como Dios. ¿Quieres estar ahí con Satanás? Porque esa es la postura en esta batalla entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la verdad y el engaño. Ahí mismo en Isaías, estamos en el capítulo 5, si miras adelantito, algo que leímos el martes, dice en el capítulo 14 y el versículo 12, como caíste del cielo, oh Lucero, o Lucifer, es Satanás, la serpiente antigua, el diablo, el demonio, el engañador, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Se da cuenta que está hablando de un ser creado que está tratando de exaltarse a la altura de Dios o por encima de Dios? Y eso es exactamente la receta de Satanás para el hombre, exaltarse a sí mismo.
Volverse el Dios de sí mismo y el Dios de todo. ¿O te parece alguna sorpresa que en cada uno de los conflictos mundiales y de las guerras, o en cosas como la que le acabo de ilustrar, el hombre busca ponerse a la cabeza de la creación, a como dé lugar, con trampa, con muerte, con engaño? Mucho tiene que ver este virus en relación a los acontecimientos que le describo. Porque ese virus fue la excusa y el pretexto para darle la manera de poder crear mucha votación por correo en Estados Unidos, y ahí es donde está gran parte del engaño de que de repente todo iba bien claramente marcado, se detuvieron las elecciones y empezaron a surgir boletas enviadas por correo. ¿Cuál fue la premisa o el pretexto? El coronavirus, que permitió eso. Como nunca antes llegaron boletas por correo fraudulentas. Ese fue el pretexto. ¿Tú crees que es mera coincidencia? Jane Fonda, la creyente más ejemplar que se haya conocido, todo lo contrario, dijo así: el coronavirus es un regalo de Dios para la izquierda. No lo publicaron demasiado porque es una aberración, pero dijo: el coronavirus, por el cual mucha gente ha muerto, es un regalo de Dios para los movimientos políticos de izquierda. Dios lo hizo posible. ¿Qué? Que podamos hacer trampa, que podamos engañar. Dios hace posible la obra de Satanás, porque de Satanás es la obra de la mentira, del robo, del engaño. ¿Qué decía Satanás en su corazón? Subiré lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero ¿cuál es su sentencia? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Todo lo que define nuestro mundo, hermano, ve cómo cambió nuestro mundo a partir de las guerras del siglo pasado. Todos los inventos y todas las divisiones políticas. Mira, hermano, es increíble cómo Alemania, bajo el gobierno de Hitler, iba avanzando a tal grado que ciertamente creo que fue providencial que ellos perdieron, porque así como invadieron a Francia, ya iban sobre Inglaterra y también sobre Rusia. Lo hicieron en un invierno, no les fue bien. Pero luego los Estados Unidos entró a la guerra y lo cambió todo. Y aún que tuvieron que explotarse unas bombas porque Japón no entendía el significado de la palabra rendición. Y no bastó una bomba para su rendición, tuvo que venir dos y la amenaza de más bombas, amenazando a otras de sus ciudades para decir, ahí muere. Solamente así, con algo tan poderoso y tan desconocido y por primera vez ocurriendo, y parecería algo malo, pero por muchas muertes que hayan causado, uno diría, qué malo fue eso, pero por muy malo que fue esa bomba, se ahorraron muertes, por así decirlo, porque muchas más hubieran muerto. ¿Cómo hubiera terminado todo aquello? Y por esa maldad y por ese anhelo del hombre buscar el poder a toda costa, es que hay guerras, es que hay crimen, es que hay corrupción, es que hay deterioro de valores, es que hay degradación de sociedades, destrucciones de matrimonios y familias y todo lo que define nuestro mundo hoy en día. Todo emana de cuál es tu concepción de Dios, si Dios es o si no es. Mira, cuando nosotros éramos niños, la televisión era limpia. Había valores familiares. Aún lo que podía parecer como más perverso, había cierta tradición de valores. Hasta consejos familiares daban actores para el cuidado de la familia. Todo el humor era limpio. Hoy ya no es así. Digo, podría mencionarle programas de cuando nosotros éramos niños, pero era limpio. Las caricaturas eran limpias. Hoy, los programas Disney, supuestamente para niños, son de avance, de agenda homosexual. ¿Y hacia quién va dirigido? A los niños, a las nuevas generaciones. Y va lleno de, no sale película nueva donde ya es una relación de lesbianas, ya es una relación de homosexuales, ya es el nuevo carácter bisexual. En Disney, cuando nosotros podíamos
haber concebido eso desde nuestra niñez? Hoy es todo lo opuesto, no hay programa, no hay película, no hay forma de entretenimiento donde no se incluya el tema de sexualidad, bombardeado continuamente, sexualidad, adulterio, fornicación, infidelidad, rebeldía a los valores tradicionales bíblicos de la familia, incluye inmoralidad, perversión, exaltación del mal. Hace poco cierto actor de Hollywood dijo, a mí me dan pavor las armas, que es lo que a veces los gobiernos totalitarios quieren hacer, como en Venezuela, quita las armas, pueden hacer lo que les dé la gana, es un control total y la gente no tiene manera de defenderse y ahí están oprimidos. Y cuántas veces hemos pensado que Venezuela ya tocó fondo y más bajo, ya tocó fondo ahora sí, y más bajo todavía, ya tocó más fondo y la gente muriéndose de hambre, cuánta gente ya ha salido y uno diría ya es tiempo de levantarse, no, siguen en el descenso todavía. Y actores que dicen yo le tengo pavor a las armas, pero hacen sus fortunas con toda clase de uso de armas que inspiran a nuevas generaciones a ir y hacer lo que ven en las cámaras. Muchos se inspiran en esa violencia, tanto de juegos, o hay juegos que lo único que hacen los muchachos es matar, al grado de que sin pensarlo es instintivo. Ves a alguien y disparar. ¿Te parece alguna sorpresa que algunos muchachos pasan de esa realidad virtual a la realidad existente? Digo, un piloto es entrenado antes de subir a un avión en un simulador. Y eso es exactamente lo que estos muchachos hacen. Son entrenados a matar en estos supuestos juegos que son simuladores. Y luego salen a la realidad y están totalmente acostumbrados a disparar y a matar. No ven ningún tipo de diferencia ya entre lo virtual y lo real. Muchos tienen ese tipo de relaciones virtuales también, en cuanto a lo amoroso y todo lo que de ello se deriva, relaciones virtuales por internet. No es cosa menor, hermano, y todo emana de nuestro concepto de Dios. Por eso dice el versículo 25 en Isaías 5. Por esta causa se encendió el furor de Jehová. Si creemos en Dios, el que no cree en Dios dice, pues si hay Dios, el agnóstico dice, allá él con sus asuntos, que se encendió el furor, pues allá él, la actitud de si se enoja, pues dos trabajos, que se enoje y se tendrá que contentar. Cuidado, estás hablando del creador del universo. Se encendió el furor de Jehová con su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. No será divertido ver el juicio de Dios. Es lento para la ira, es grande en misericordia, pero llegará el día del fin de la gracia y la misericordia de Dios. Llegará el día del juicio. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. No quieres provocar a Dios, hermano, a ver su juicio. Y por eso es que su pueblo, nosotros hoy somos su pueblo, es llevado cautivo por ignorancia, por desconocimiento. Hoy aún su propio pueblo tiene apetito para el mal. Los cristianos rindiéndose a las circunstancias del mal. Has oído de toda clase de encuestas últimamente, ¿verdad? Bueno, entre tantas encuestas, esta no es política, esto es en cuanto a la fe. Un grupo que se dedica a encuestar a creyentes en los Estados Unidos dijo que entre los creyentes salvos que dan profesión de haber nacido de nuevo, solamente el 9% cree que la verdad es absoluta. Y el 91% cree que la verdad es relativa, que cambia según las circunstancias. Hermano, el propósito y significado de este libro no cambia según las circunstancias. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su palabra también no cambia, aunque saquen nuevas versiones adaptadas, y las hay, pero son versiones diluidas, pervertidas. Hay cristianos que conocen versículos como Juan 14:6, yo soy el camino,
Y la verdad no cambia, la verdad es absoluta. Y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero luego, mismos cristianos que van a iglesias donde cambian sus valores, cambian sus principios, abandonan las sendas antiguas, adoptan programas de música de rock, eso es lo que es, rock cristiano, salsa cristiana, cumbia cristiana y toda clase de formas de música moderna, nada más cristianizadas, si se le puede llamar así. Ese siendo el gancho para traer asistencia a la iglesia. La música, ante todo la música. Tú ves que todo tipo de asamblea y reunión en la Biblia eran conciertos de música. No, así era cuando el pueblo se desviaba. Conciertos de música. Lo que tú ves continuamente es tiempos largos de predicación. Al punto que cuando Cristo predicaba les agarraba la noche y los discípulos decían, ya mándalos a su casa, el día ya mengua, no han comido. ¿Qué han estado haciendo? Escuchando la predicación. Pablo predicaba hasta altas horas de la noche donde la gente caía dormida. ¿Se da cuenta qué bíblicos somos aquí? A veces hay quienes se me duermen también. Por eso es que aún cerca de las ventanas allá arriba no ponemos butacas o las cerramos, ¿verdad? No vaya a ser que alguien como Éutico se nos caiga de la ventana y se nos muera. Yo no tengo el poder de Pablo para resucitar a nadie. Pero las iglesias cambian, abandonan principios, sendas antiguas, la música, todos sus estándares de separación del mundo, sus valores cambian, estrechan vínculos carnales con el mundo, con lo opuesto a Dios, ordenan ministros homosexuales y hoy hasta la misma iglesia católica ya habla de cuál es el problema de tener uniones civiles. Qué inocentes. Ellos dicen, nosotros no lo vamos a casar en la iglesia, pero la unión civil no hay problema. Es el preámbulo, hermano. Ya lo habían dejado ver años atrás. Hace unos, no recuerdo cuántos años, 3, 4, 5, hubo un sínodo extraordinario en el Vaticano de obispos y salió una noticia que ya había aprobación de la vida homosexual. Cuando los mismos católicos conservadores levantaron las manos en furor, en rechazo, salió la respuesta oficial del Vaticano. No, eso no fue lo que arreglamos. La prensa fue la que filtró esa noticia. Ellos son los que la filtraron nada más para tentar las aguas. A ver si era aceptable. Y cuando vieron que no echaron marcha atrás, pero dejaron ver sus colores. Lo cual desde entonces no era ninguna sorpresa. Solamente faltaba el líder, como el que tienen ahora, la cabeza, que tuviera el despecho para darle forma sin importarle. Hoy es todo un conflicto interno. Es con apariencia de bien que hacen el mal. No solamente hacen ordenación de ministros homosexuales, ellos mismos tienen relaciones homosexuales dentro de sus seminarios, sus monasterios, sus casas obispales o etcétera, como les llamen, y celebran muchos uniones entre hombres o entre mujeres. Pero más cerca de nosotros, hermano, el creyente se ha envanecido, se ha enorgullecido. Por eso el versículo 15 dice, y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos altivos. O el hombre que eso no lo hace por sí mismo, Dios tiene manera de saber cómo hacerlo. Hoy las iglesias viven en desapego a lo marcado por la palabra de Dios. Predicadores predican el consejo de la palabra de Dios. El creyente se da el lujo de decir, no estoy de acuerdo, yo no lo veo así, o eso no me agrada, no me apetece, rechazando no al predicador, en efecto, a la palabra de Dios que es predicada. Haciendo de Dios inexistente tanto como el camino de los perversos y diciendo, yo, no Dios, yo soy la última autoridad. Yo estoy por encima de Dios, yo estoy por encima de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de lo que leímos en el capítulo 14? ¿Quién es el que tuvo esa posición? Esa es la batalla entre los que practican el bien y el mal.
Y luego somos tan capaces de justificar nuestra desobediencia, razonamos la lógica de nuestra rebeldía y aún persuadimos a otros, porque cuando vamos mal no nos vamos solos, como Pedro cuando dejó el ministerio, se llevó a otros con él. Y queremos apoyo, queremos hacer un frente de división, de desunión contra lo bueno, contra lo santo, contra lo verdadero. Otros dicen, haz como yo, mírame a mí, desvíate conmigo, no tal cual con esas palabras. Y no solamente es a terceros, a la misma familia, a los hijos. ¿Cuántos padres de familia se han alejado de Dios, de la iglesia, de los caminos de Dios y se han llevado entre las patas a sus hijos? Y quisieran ahora tenerlos de regreso. Y lo único que te queda es, si acaso, orar y en ocasiones ayunar también. Pero qué difícil es a veces al hombre la oración con el ayuno. Muchos profesan la fe solo de palabra. El Señor dice, aquí mismo en este libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, se lo leo, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, hablan bonito, tienen el hinco, tienen la pinta, tienen el aspecto, incluso van a la iglesia. Digo, ir a la iglesia nunca mató a nadie, pero su corazón está lejos de mí. ¿En cuál lado de esta ecuación? Dos posiciones son las que hemos narrado a lo largo del mensaje. Y es fácil decir, sí, el mundo está mal, pero ahora más cerca de casa, tu corazón, ¿dónde está? No, yo estoy con Dios. Pero, dime hermano, ¿obedeces a Dios? Nada más te pregunto, así a manera de ejemplo, ¿le presentas el Evangelio a alguien alguna vez? ¿Con qué frecuencia o qué tan recientemente? No, es que yo no sé cómo. ¿Y cuántas veces le he dicho cómo puedes aprender? Digo, es que no estamos teniendo grandes días evangelísticos, aunque lo hubiéramos hecho como conferencias como la que viene. ¿Y cuántas veces hay gente levantando la mano? Aquí los tienes ya, aquí en casa, aquí, ellos levantando la mano con ganas de escuchar el Evangelio y ni aún allí, teniendo prácticamente la oportunidad servida en charola de plata, ni allí nos acercamos a presentar el Evangelio. No lo haces cuando todo está puesto, no lo vas a hacer en ningún otro lugar. Y decimos, nuestro corazón está al servicio de Dios. Es que no puedo, ¿cuál es la excusa? ¿No está todavía en la Biblia aquel versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿No dice todavía la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero nos damos por derribados, nos damos por derrotados. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Antes, en todas estas cosas que nos pueden venir, que somos más que vencedores por medio de aquel, si creemos en Él, que además nos ama. Basta de que en este mundo los osados, los atrevidos, los valientes son los procuradores del mal. Gente se acerca a matar policías sin más, no te ha hecho nada ese policía, pero solo porque es policía lo matan, les ponen emboscada y los matan, porque los incrédulos son los atrevidos para hacer el mal. ¿Y los cristianos qué? Tímidos, apocados, avergonzados, lentos para hacer lo bueno y tener parte en la obra de Dios. Es tiempo, hermano, de que profesemos nuestra fe no solo de palabra, sino de obra, de acción, con testimonio, con ejemplo y con participación verdadera. Siempre diciendo, algún día lo voy a hacer, algún día. Pero ese día nunca llegando, nunca haciéndose realidad. Ahora es el tiempo aceptable. Tienes hoy, tienes vida ahora, tienes salud todavía, estás vivo todavía en medio de tantos que han muerto. Ahora es el día que se nos necesita. Ahora es el tiempo que tenemos nuestras manos, nuestras fuerzas, habilidades, recursos, talentos, lo que Dios te haya dado lo tienes hoy.
Y la Biblia dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Así que, ¿qué harás, hermano, con todo lo que has recibido? Con todo lo que has sido dotado. ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu resultado? ¿Cuál es el retorno de la inversión que Dios ha hecho en tu vida? Señor, me diste 5 talentos, aquí están otros 5. Me diste 2, aquí están otros 2. Me diste 1, ese 1 te lo doy. Y ese 1 le dijo, siervo malo y negligente, quítele todo lo que se le dio y dénselo al que tiene más, al que produce, y a échelo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es nuestro fruto, hermano, entre el bien y el mal? ¿Cuál es nuestro testimonio? Más que de palabra, de obra. ¿Cuál es la posición de la realidad a la cual nuestras acciones nos apegan? Ver nuestras acciones, más que nuestras creencias o palabras, a aquellos que reconocen la existencia de Dios, o a aquellos de quienes hoy hemos escrito uno y otro y otro y otro ejemplo en la negación de Dios. Finalmente, no, pastor, ¿cómo va a ser que yo niegue a Dios? Bueno, aquí se ve quién es la autoridad sobre ti, quién determina las cosas. Si eres tú la autoridad final y no es Dios, entonces ahí tienes la respuesta en cuál de los dos lugares de que se han hablado hoy estás parado. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu posición? Aún hay tiempo de decidir y de decidir bien. Vamos a ver. Padre, no sé si más clara pudiera ser tu palabra, Señor, de los tiempos que vivimos, de las circunstancias que no son invención, no son fantasía, son la realidad de nuestro mundo. La tendencia es clara, no vivimos lo que vivimos por mero accidente, casualidad o coincidencia, es la tendencia. Y lo vemos marcadamente. Solamente el que ignora, Señor, como dice tu palabra, el pueblo es llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, por ignorancia. Y ciertamente vivimos, Señor, en un día de tremenda competencia entre lo que es verdad y lo que es mentira. Satanás es el padre de toda mentira y cómo es capaz de desviar a muchos. Tu palabra advierte que aún a los mismos elegidos los puede desviar. Líbranos, Señor, de caer en esa corriente. Gracias, Señor, por tu Espíritu, que nos abre el entendimiento. Danos poder. Todos puestos de pie. Si Dios habló a su corazón, a su vida, y cada hermano quiere dar a aquel que lo necesite, le animo. ¿En qué te habló, Señor? Hay necesidad de arreglar cuentas, hay necesidad de conversión, hay necesidad de pedir ayuda. Hay oportunidad todavía de arrepentirnos, de buscar el rostro de Dios, de pedir su poder y enmendar nuestros caminos, de pedir su ayuda para tener fruto y retorno en su inversión. Que esta vida que nos ha dado no haya perecido un día en vano. ¿Cuántos queremos tener una segunda vuelta en esta vida, en este mundo, y a ninguno solo nos será dado? No podemos echar ni siquiera un segundo atrás al reloj. Solamente podemos decidir de hoy en adelante por el tiempo que el Señor nos preste. Habrá alguno que diga, pastor, Señor, mira, hoy no estoy seguro de mi salvación. Pues no puedes saber. Es cierto que somos pecadores, que nacemos en ese lado de la maldad, del pecado,
pero Dios aparece en escena en amor, dando a su Hijo, y el Hijo también en amor, dando su vida, yendo a la cruz, muriendo no por pecados de Él, por tus pecados, por los míos, siendo sepultado y resucitado, venciendo la muerte, venciendo nuestro pecado, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino tenga vida eterna. A los que le reciben y a los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor, Dios hecho hombre, que murió, fue sepultado, pero que resucitó de los muertos, su palabra promete será salvo. Y ahí está la gran oportunidad de tu vida. ¿Habrá alguno que diga, pastor, yo necesito esa salvación? Ore por mí. ¿Habrá alguien? Quizá alguien en línea, en vivo o en reproducción a futuro, puedes clamar en este mismo momento a Cristo y decirle, Señor, ven a mi vida, sálvame, perdóname por mis pecados. Mi corazón está dispuesto, abierto a rechazar el pecado y a recibirte a ti. Gracias por dar tu vida en la cruz en mi lugar. Gracias por vencer mi pecado y la muerte, al morir y al resucitar. En ti pongo mi fe y mi confianza como mi único y suficiente Salvador. Y si así es tu fe y tu confesión, serás salvo. Es palabra de Dios, no palabra del predicador, es promesa de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra clara, eterna, Señor, más cortante que una espada de doble filo, Señor. Gracias por la sabiduría, el discernimiento que nos da. Pido tu bendición, Padre, sobre toda decisión, en especial aquellos, si hay alguno, poniendo su fe y confianza en Cristo como el único y suficiente Salvador.